estás? Oiga usted, ¿qué anda Ay, haciendo tan bon? ¿Ya estás organizado o qué? ya, pero ¿sabes qué? Como que siento que están... Ay, ¿me ves tú a mí? Sí. Yo veo más el techo y tus ojos que otra cosa. Tienes que, No ándale, sé hacer algo así, pero no sé cómo hacerlo. ahí Porque está aquí está perfecto. la abusadilla. Pero, tengo- pero la tecnología no nos va a ganar. Ahí está. Abusadilla desde chiquilla, ¿cómo no? Ahí está, creo, ¿verdad? ¿Sí? Pues yo ahí te veo a toda. ¿Tú cómo te sientes que te ves? ¿Te Yo gustas te ahí? veo a ti, con eso me siento más que feliz. Ay, mi niña, ¿cómo estás, Adrianita? Muy bien, muy contenta, muy agradecida de que me estés dando un espacio después de que el otro día, pues ni modo, pero sí, tenía un poco de calentura, muy mal. Sí, andabas malona y es normal, o sea, y realmente, mira, te das cuenta que no pasa nada. Cuando el patrón dice que ha de ser, es, y cuando no, Y pues cuando no. no, pues no, lo voy a bajar porque no siento que no me veo y me da ansia no verme. Sí, pues claro, imagínate. Aparte tan bonita que te pusiste el día de hoy, Adriana Castro. ¡Ay! No es cierto. No, sí que crees. Sí me peiné, ¿eh? Sí me peiné. Lo estoy viendo yo, te veo muy güera, muy peinada, muy bonita. Uy, cosa de muchacha, qué bárbaro. Cosa de muchacha, tremendo. Has de ser sinaloense, has de ser de No, Mochis. Ahí estás poquito, perfecta. poquito mochiteca, ya estamos. Oye, poquito mochiteca, pero ya hace muchísimos años que saliste Me de friego, los sí. Mochis, Sinaloa. Oye, pero a dar vueltas y vueltas por la vida y hoy por hoy estás instaladísima y feliz en Querétaro. ¿Sabes que sí, Horacio? Demasiado feliz. No, sigo sin estar contenta con esta fregadera, pero A ver, bueno, tú ya. ponte, tú acomódalo para que estés contenta, porque si no estás contenta, pues esto no Sí, jala. ¿sabes qué? No me voy a concentrar, entonces no. Soy muy vanidosa, amigo, eso desde antes, pues, ¿qué le hacemos? Mira, cuando uno No. nace así, y aparte lo más bonito de la mujer es la vanidad de la mujer, es lo más Y bonito. no Y de es la mujer ahí está. norteña, Ahora sí, más. ya quedó. Ya, ¡Qué ya me gustó. bárbaro, qué bonita! Ya me gustó. Ahora sí Oye, ya estamos a gusto, ¿o qué? ya, ahora sí, ya. Yo ahí te veo perfectísima. Oye, cuéntame qué andas haciendo, mi alma. Pues andamos en friega. Fíjate que la semana pasada tuvimos una semana hermosísima en tema de donación. Tuvimos una donación multiorgánica aquí en Querétaro y bien curioso porque tuvimos la fortuna de ayudar a una mujer que tenía ya 3 años y medio esperando un riñón. Entonces recibió su riñón, era una fiesta porque me dice, señora Adriana, me están hablando que me vaya al hospital ya. Y le digo, mira, me vuelvo a enchinar la piel. Yo, pues córrele rápido, vete al hospital. Entonces, como que el vivir esa emoción con ellos de que van corriendo al hospital a ver si van a poder recibir ese órgano, ¿no? Y por otro lado, colaboramos con una familia que estaba en Monterrey para recibir pulmón. Entonces, como que el estar metida con los doctores y que nos hablemos y que te pidan ayuda para las medicinas y que hables, yo le hablaba a Lucía que trabaja conmigo, le decía, Lucía, ve de dónde las vas a sacar, pero necesitamos tener las medicinas, no podemos decirles que no. Y por otro lado, yo le mandaba mensajito a mi mamá, que es la coordinadora de todo el voluntariado, y le decía, mamá, necesitamos encontrar las medicinas. Entonces me contestaba, tú diles que sí se las vamos a dar. Y yo, ¿ya las tienes? No, pero las hemos de conseguir, tú tranquila. Entonces, pues así es como trabajamos, así es como vivimos. La verdad es que hemos tenido unos meses terribles en tema de donación de órganos, hemos tenido unos meses tristísimos porque esta semana retomamos trasplantes, no habíamos tenido trasplantes desde marzo, no había habido nada. Los pacientes iban nada más a sus sesiones de hemodiálisis y no todos, o sea, ha estado muy pesado para ellos, ha estado muy pesado para nosotros como institución, porque también nosotros vivimos de eventos, Horacio, nosotros vivimos de eventos recaudatorios que evidentemente no hemos podido tener. Este año suspendimos nuestro torneo de golf con Lorena Ochoa. Eh, vamos a tener que suspender el bazar que hacemos anualmente y que son los 2 eventos más importantes donde más recaudamos. Entonces, ahorita sí que andamos siempre mendigando. La semana pasada tuvimos
una carrera virtual, que la verdad un buen amigo me habló y me dijo, a ver, Adriana, a mí me gusta correr, vamos a organizar una carrera y el que se inscriba y el dinero va a ser para la fundación. Y yo, sí, gracias. Y luego otra amiga habla y dice, les quiero donar un cuadro para que lo rifen. Y ahorita andamos rifando el cuadro. Entonces, como que toda la gente quiere ayudar, ¿eh? O sea, la gente, tú ya sabes porque tú eres de esa calaña, la gente es buena. La gente es buena, entonces lo único que tenemos que hacer es estirar juntarla la mano y encontrarla, claro, y estirar la encaminarla. mano. Uh-huh. Estirar la mano. Entonces, pues en esas tareas andamos, criando chamacos, ¿por qué no? Y siendo mamá otra vez es bien chistoso, pero fíjate que ¿qué día fue? El sábado en la mañana tuvimos una larga sobremesa después del desayuno y decía Luis, mi hijo, pues sí, tiene 21 años, y dice, pues sí ha estado bien duro, dice, pero pues la verdad, aquí estamos sentados desayunando y estábamos los 6 desayunando en la mesa a gusto, el que quería fruta, fruta, el que quería las gorditas, el que pidió el huevo, el huevo. Y yo corría a la cocina y venía, pero el estar ahí, entonces le decía, ¿y ustedes no han aprovechado? Y dice, ma, es que antes, o sea, si yo llegaba tarde del food, yo comía solo y ahora todos los días desayunamos, comemos y cenamos juntos. Entonces, también tiene sus cosas buenas y las tenemos que ver. Yo creo que no nos podemos quedar con la tragedia de que, ay, el coronavirus, qué tristeza, qué barbaridad. No, yo creo que también hay muchas cosas buenas. A ese punto justo es a donde quería llegar, Adriana, porque fíjate que de repente las cosas de Dios son siempre como tan sabias y tan certeras que aunque sea una gran pandemia y un gran dolor para muchas familias, de repente yo creo que este parón fue un parón necesario para volver a unir a las familias, para volver a comer en familia, desayunar en familia, volver a reconocer a tus hijos, a tus papás, a la gente que convive contigo, a tu propio marido. Imagínate cuánto tiempo Luis, que trabaja tantísimo, todo el tiempo trabaja porque es un hombre muy exitoso en lo que hace, y de repente, y tú también, entonces de repente pocas veces, pues nomás te quedaba la noche para convivir. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo te fue? Bien, cansado, sí, tú también, bueno, pues telas y bye bye. No, ¿Cómo te verás, ha ahorita que servido? dices de Luis, el otro día nos fuimos a caminar, bueno, estamos yendo a caminar en las tardes, cosa que no hacíamos antes para nada, porque pues ahora tenemos tiempo de ir a caminar. Entonces nos vamos a caminar y le digo, gordo, ¿viste atardecer? Qué cosa tan bonita, el atardecer divino. Y me dice, gorda, los atardeceres siempre son bonitos. Y le digo, ¿y por qué fregados no los vemos? O sea, ¿por qué no nos habíamos dado el tiempo de salir a caminar más para ver los atardeceres? Y a lo mejor suena cursi, pero no, es en serio. O sea, como que estamos yendo muy adentro. También te tengo que decir algo. Hace como, ¿qué serán? Como 3 semanas estábamos comiendo igual y les digo, ¿saben qué extraño a mi mamá y a mi papá? Y me dicen, pues sí, jefa, pero pues no puedes ir, me dice el más radical de mis hijos. Y le digo, pues sí, pero quiero ir, Pues sí, pero no puedes ir. Y me solté llorando y me decía mi marido, ¿pero qué tienes? Y les digo, extraño a mis papás. A todos los quiero, soy muy feliz con ustedes, no se me espanten, pero tengo melancolía, me da ansia el no poder decir quiero ver a mis papás y verlos, ¿no? O sea, como el tener que, fue cumpleaños de mi mamá ayer y yo me quería ir de sorpresa y pues no me pude ir. Y me dicen todos, pues te vas la semana que entra y le caes de sorpresa. O sea, también hay cosas que duelen un montón, que duelen un montón. A mí y no lo digo queriendo fantochar ni mucho menos, pero me gusta ir a misa. O sea, yo en misa encuentro mucha paz. Entonces fui un día sola y dije, voy a ir sola, ya tengo permiso, llegué, entré y te juro, Horacio, que estaba en la iglesia y cada que pasaba una persona yo decía que no se sienta aquí, que no se sienta aquí. O sea, ¿Sí? te lo prometo, era un estrés horrible. Y ayer fue el primer domingo después de toda la pandemia que nos lanzamos los 6 a misa, ¿no? Llegamos y nos sentamos y, y era un sentimiento como de holocausto. O sea, la iglesia es súper vacía, te tienen que dar permiso para que te pares a comulgar y te dan el gel. O sea, como que no viviendo la libertad en la que vivíamos. Sí. Y la verdad,
nos creíamos merecedores de esa libertad. Nos creíamos merecedores de esa libertad y no la teníamos valorada. O sea, sí es verdad, me he acercado a gente que tenía mucho tiempo sin dar por la bendita tecnología. Es cierto. Estoy aprendiendo de tecnología, cosas que nunca. Soy bulleada por mis hijos hasta la pared de enfrente porque... Todos los días, seguro. Mamá, ya te expliqué, no le entiendes. Hazlo tú sola. No, no lo voy a hacer sola. Conéctame, pícale, muévele. Pero pues así es. Y así va a tener que hacer. Vamos a tener que evolucionar un poquito. Y sobre todo yo creo que la tolerancia. Eso yo creo que ha sido una de las cosas que uno más ha tenido que ejercitar durante toda esta pandemia, porque de Así. repente a quien le toca estar encerrado solo, como fue mi caso, que me tocó estar así, dices, bueno, pues ni modo. Entonces hay que ser tolerante con la soledad, a lo mejor, y aprender a convivir con uno mismo. Pero de repente la gente que está encerrada con un familión, porque tienes una familia para estos días grande, 4 hijos y marido y tú, hay que Y ser muy perros. tolerantes. Y perros, porque ay, hijuela. Y los quiero, ¿eh? Y los quiero a mis perrunos, pero hijuela, también ellos. ¿Cómo También ellos. no? Oye, Adriana, a ver, cuéntame una cosa. ¿Tú te acuerdas dónde nos conocimos tú y yo? En Guadalajara, sí, Exactamente. en el teatro. Éramos adolescentes. No, antes en Guadalajara en Gente Nueva, en los congresos de Gente Nueva. Fue ahí. Ahí nos ¿Fue primero conocimos, pero gente nueva? sí, tú eras así de las más chavititititas Mm. y yo pues yo tenía 17 años, una con 18 años. Pero somos casi igual, ¿no? 7-4. Sí, sí, somos casi de la misma edad, pero tú eres un año o dos más chica que yo, entonces de repente estábamos muy chavitos, pero desde ahí, Adriana, de repente el mostrar ese interés por estar en causas que eran mucho mayores a lo que había en nuestras ciudades, Es eso de verdad. repente te habla como de una calidad humana que siempre fue como muy cercana en tu casa, siempre es parte de la educación que recibiste, y luego íbamos a estos congresos y salíamos como súper motivados. ¿Tú alguna vez te imaginaste en esa época, antes de entrar al TEC, porque luego en el TEC volvimos a coincidir, Es ya verdad. hicimos muy buenos Es amigos y verdad. Es convivimos verdad. haciendo mucho teatro juntos o festivales de la canción, que tengo yo una grabación que si Sí. la subiera, todo tu prestigio se nos iba a ir por los suelos. ¡Cállese! No me haga bullying usted también. Ya con el que me hacen aquí en mi casa tengo. Porque sigues cantando, Adriana, ¿o no? Fíjate que estaba tomando clases de canto porque me fascina, pero me dio el cáncer y ya no podía respirar, entonces la dejé. Pero luego lo volví a tomar, pero la Miss que me estaba dando clases quería que me aprendiera todas las notas musicales. Y le digo, no. Yo del oído, le digo, yo canto de oído y de memoria. No, me dijo, tienes que saberte las notas si quieres cantar. Entonces ya dejé, claudiqué, pero es algo que necesito retomar porque la verdad soy muy feliz cantando. Pues cómo no, es que como diría Timbiriche, y tú y yo crecimos con Timbiriche, la vida Es es correcto. mejor. La vida es mejor cantando, amigos, sin duda. Sin duda, la vida es mejor cantando. Oye, Adriana, entonces de repente, ¿cuándo sales tú de los mochis? ¿Cuándo dejas por primera vez los mochis y rompes el cordón umbilical A y los dices, 15 años, a los "Ah, 15. A los eras muy 15 me chiquita"? fui a Colorado a estudiar la prepa. Y regresé un año a Mochis y me quise regresar. Y le dije a mi mamá, mejor me quiero ir otra vez a Colorado. Y me regresé otra vez a Colorado a graduar. Y regresando de Colorado me fui a Culiacán 2 semestres a empezar mi tronco común. Y luego ya fue que me fui a Monterrey. Tú y yo nos conocimos, no, tú y yo volvimos a coincidir cuando yo estaba en el TEC en Culiacán y estábamos en la zona del noroeste en difusión Sí, cultural. y fuimos a Ahí me una acuerdo muestra de perfecto. teatro en Guadalajara, claro. Exactamente. Y ahí y hubo un concurso de no sé qué fregados, y yo me acuerdo que tú te me sentaste por un lado, no se me va a olvidar nunca, tú estabas todo vestido de blanco, Sí. y yo estaba vestida de Isabela la Católica. Entonces, te lo juro, y volteaste y me dijiste, tú vas a ganar, tú ni te acuerdas de eso. No, a ver, cuéntamelo, qué Sí, padre. así fue.
Es que te digo, parte de mi cariño fue porque tú me levantaste la autoestima, socarrón. Wow, fíjate. Así me lo dijiste, tú vas a ganar. Y dije yo, ¿cómo? O sea, ¿por qué me está diciendo eso? Porque tú también competías por el mismo premio, que Sí. era el coestelar. O sea, no éramos los estelares, pero éramos, y yo decía, me lo está diciendo porque él, o sea, no, pues la neta dije yo, dinos, o sea, no. Y que me lo gano y ya no estábamos juntos cuando me premiaron, ya no estábamos juntos y tú te acercaste y me dijiste, te No, lo que no. dije. Así me lo dijiste, te lo dije de verdad. Sí, sí, sí. Entonces, yo siempre les he contado eso a mis amigas y a mis papás y a todos les digo, el Horacio siempre me dijo que yo podía y que yo lo iba a hacer. Y después, pues en difusión cultural, tú siempre me decías, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Échele, échele, es Sí, tú correcto. eras mi porrista, de verdad. Fíjate, qué Sí. padre eso, ¿no? De repente, Ay, qué importante es de repente las palabras que decimos a la persona que de repente que le tenemos cariño, que conocemos, o aparte también que realmente admiramos, porque yo sí te veía y decía, esta niña tiene una luz, siempre la has tenido, siempre ha sido un ser de luz muy cañón y muy poderoso. Entonces, de repente, ver a Adriana Castro arriba de un escenario en su época de artista, realmente era espectacular, porque siempre ha sido muy bonita, pero aparte, pero bonitas hay un montón, pero bonitas y talentosas no hay tantas. Entonces realmente sí era una cosa me voy digna a de ver. volar, amigo, me voy a volar y no voy a Pues estar insoportable. cállate la boca, qué insoportable. Sabes que yo creo que cuando uno ha pasado por pruebas tan rudas en la vida, uno no puede volarse jamás, porque sabes el valor de las cosas, lo que te ha costado, lo que cuesta armar todo un proyecto de vida y un proyecto de todo. Y entonces realmente yo creo que es muy difícil que uno realmente pierda piso, ¿no crees? Totalmente, mira, yo creo que la vida se encarga a punta de fregazos de volverte a situar donde tienes que estar en tierra firme para llegar a la meta final. Y la meta final, para mí lo tengo claro, es el cielo. Entonces, para poder llegar al cielo, tengo que saber ser más de Dios y para ser más de Dios, pues tengo que ser más dócil, pues. Entonces, Que no este, era. pero alma rebelde todo el tiempo, pero no le hace. No le hace, por eso digo que Dios me quiere tanto que se está encargando de que mi vida vaya para donde yo quiero que vaya. Pero lo que te quería decir, y yo creo que vale la pena que lo compartamos, ¿no? El, esa docilidad de la que estamos hablando y que no todos estamos dispuestos. Y no todos estamos dispuestos porque creemos que sabemos más. Hay una frase que mi suegro dice mucho y me encanta, dice, saber mucho hace daño. Entonces, prefiero vivir en la ignorancia muchas veces y flojita y cooperando, porque es la única forma en la que al final del día se va a hacer lo que el patrón decida. Tal cual. Y tienes dos opciones, aclimatarte O, o o te aclimatas o ¿cómo es? acli, O te es aclichingas. Es la correcto. verdad, es que Ajá, bien dicho, uno, qué bueno que lo dijiste tú. sí, es que uno tiene que ser así de verdad, porque es o te cuadras o te cuadras. Porque fíjate, si te pones a observar, hay mucha gente que tiene grandes sueños, grandes planes, grandes cosas, pero siempre van nadando contra corriente. Y de repente cuando las cosas te cuestan tantísimo trabajo y de plano no se te dan, no se te dan, te va mal, te enfermas, no estás contento, realmente hasta que tú te pones en manos del patrón y dices, va, voy a hacer lo que tú quieras, pero dime por dónde. Uno empieza Así en es. ese momento a ver las señales y de repente Mira, empiezas a ir. cuando pasó lo del Ale, Ujú, y aquí tenemos una amiga en común que hizo algo bien importante que a mí me sirvió mucho y yo creo que ella ni sabe la importancia y ahorita te lo voy a platicar. claro. Cuando pasó lo del Ale pasaron como lucecitas muy claras. Una de ellas fue eh, cuando nos dijeron que el Ale pues ya había acabado la cirugía, pero que estaba muy grave y yo les pregunté que si se podía morir. Y al unísono me dijeron los doctores, sí, sí se puede morir. Entonces yo volteé y vi al bebo y le dije, gordo, no quiero que se muera. Y ahí el bebo volteó y me dijo, a ver, es que este niño no es tuyo ni mío. Este niño le pertenece a Dios, es del cielo. Y si lo quieren de vuelta, más nos vale entregarlo felices. Y le dije, ¿estás tonto tú? O sea, yo no lo quiero entregar, este niño es mío, yo lo parí. Pero
pues también el Bebo me estaba preparando para, o sea, A lo que me estaba venía, tomando claro. mi bracito para lo que venía, ¿no? Ujú. Fue súper importante en, en mi asimilación de las cosas. Eh, Después nos fuimos a Disney a los 3 días y Me acuerdo Y el que perfecto. Luis, mi hijo, ¿te acuerdas? Y que el Bebo ni se quería ir. Y el que Luis, Sí. mi hijo, a la hora que me pidieron que entregamos los pasaportes ahí en el mostrador y que me dicen, ay, pero falta el pasaporte de Alejandro. Y que voltea a Luis y le dice, ah, es que él está muerto. O sea, tenía 5 años. Yo decía, oh my goodness. Entonces la pobre señorita del mostrador se nos quedaba viendo y ahí dices, sí, ok, puc. O sea, otro fregadazo, pero es verdad. Y ahí volteó mi viejo y me dice, vieja, este viaje es para que nos reagrupemos. Entonces en la vida, cuando la vida te sacude así, tienes la opción de volverte a reagrupar, volverte a reincorporar a la vida. ¿Por qué? Porque sí sientes que se te va la vida, ¿eh? O sea, sí Claro que sientes sí. que se te va la vida, sí sientes que no va a haber forma en la que tú te puedas volver a integrar a una vida normal. Y al final del día, Dios no se deja ganar en generosidad, te avienta por montones cosas y tú las tienes que agarrar. Y no necesariamente las cosas que te avienta van a ser puras cosas jijiji, Bueno, jajaja, wow. O sea, en 2015 que me diagnosticaron el cáncer, yo decía, pero ¿cómo esta belleza? O sea, ¿cómo esta belleza le están diciendo que tiene cáncer? ¿Cómo esta belleza que ya dio un sí tan importante cuando devolví a mi chamaco feliz? Y la verdad, Horacio, cuando me tocó vivir el cáncer, eh, bueno, me voy a regresar con la Michelle sí. porque me acuerdo muy bien que cuando el Ale se murió y nos fuimos a Disney y llegó un día la Michelita y me dice, Adriana, ¿sabes qué? Estoy muy enojada y yo necesito cerrar este ciclo. Y le digo, ¿qué ciclo? ¿De qué me hablas? Y me dijo, quiero que me digan en el hospital qué fue lo que pasó con tu hijo. Entonces, pero yo no quiero, no, si quieres, pero no quieres decir porque eres muy buena y yo no soy tanto, me dijo, vámonos. Y me agarró de la mano. Voy a decir porque sé que la Michelle entró al kit el otro día y ella merece todo mi reconocimiento. A ver, repíteme por favor, porque me fui, se cortó la llamada aquí, de repente ya te logré contactar otra vez. Me dijiste que la Michelle te Okay. agarró para el hospital y entonces, Nada, me llegó y llegamos a la dirección del hospital y dijo, queremos hablar con la directora del hospital. No, no se puede. Y la Michelle le decía, pues no nos vamos a ir de aquí hasta que hablemos con ella. Y yo así paradita, yo decía a la Michelle que ya se calle, ya nos tenemos que devolver a mi casa. Y entonces, mira, sí dicen que se cortó. sí, Entonces, la Michelle le dijo, nomás necesitamos que nos diga la verdad. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo quiero que mi amiga esté en paz. Yo quiero estar en paz porque ese niño era tan mío también. Y es cierto, o sea, el sí. Ale Estaba en la era, ronda y con la Silvana y todo, claro. era muy, muy, muy amigo de la Silvanita. Muy, muy, muy. Entonces, como que al pasar de los años, entiendes que el haber hablado con la doctora, el que la doctora haya llorado, el que me haya dicho perdóname por lo que nos tocó, entonces dices, ay, pues qué padre, o sea, ya, ya perdoné, me liberé, ¿no? Pero te puedo decir que sí se vivieron momentos bien, bien duros, pero de mucho crecimiento, de mucho crecimiento. Eh, Siempre fui la más chillona de mi casa, o sea, somos 5 hermanos y la verdad es que mi mamá, ya después, un día eh, que nos agarramos a los tequilas, ella y yo solitas en su cocina de su casa, felices, las dos platicando, me decía, verás, ¿cómo me dio miedo, mijita? El cómo te iba a encontrar en el hospital. Y llego al hospital y te encuentro en paz. Y la verdad es que me encontró en paz mi mamá porque estaba Dios ahí. Porque estaba Dios ahí, porque el bebo me hizo entender que ese niño no era mío y que lo único que estaba haciendo era regresarlo.
por supuesto que el tiempo ayuda. Cuando te dicen, cuando recién pasa, tranquila, el tiempo va. Una vez le contesté a una amiga, si tú me vas a decir que el tiempo ayuda, te voy a pegar. Ya no quiero que nadie me diga que el tiempo ayuda. Pero hoy yo sé que el tiempo ayudó. Claro. Entonces, pero no te gusta que te lo digan cuando te está ardiendo la herida. O sea, No, claro, porque se te queda un hueco en el alma terrible que duele muchísimo. Ya con el tiempo realmente lo que hace es, el hueco queda o no, pero el hueco. ya no duele. Realmente, ¿Sabes qué? Les digo que está la cicatriz, así como está esta quemada que tengo aquí. Sé que está, pero ya no me duele. O sea, ahí claro, está la cicatriz, pero no me duele y de repente me recuerdo y digo, ay, tan bruta que me quemé. Pero, eh, pero qué bendición que podamos tener memorias que nos hagan crecer nuestra fe, ¿no? Y después viene el tema del cáncer y el tema del cáncer, sí, amigo, te puedo decir que fue la peor etapa de mi vida por mucho, por mucho, por mucho, por mucho. Y por ¿por eso qué, yo le Adriana? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Digo, ya lo hemos platicado tú y yo, pero sí me interesa mucho el qué pasó por tu cabeza. Decir, güey, ya pasé por una cosa terrible, terrible, que ninguna persona en la vida debería de pasar por eso. Y de repente dices tú, ¿otra vez? me voy a morir. ¿Un Es que trancazo ahí si me era, me voy a voy a morir? morir. Es que ahí era eso. Mira, yo soy muy, tú me conoces, Sí, imprudente hasta la pared de enfrente. Entonces, eh, cuando me hicieron, que me quitaron la bolita, el doctor me dijo, vete para tu casa, no hay nada, en una semana nos vemos, te voy a quitar un drenecillo y tal. Y cuando regreso, a la semana me dice el bebo, gorda, te acompaño. No, le dije que me lleve Jesús, tú ya vete a la náhuatl. Y la verdad, yo porque no quería que el bebo estuviera conmigo, por llorona que soy. sí, Porque el bebo siempre me dice, ya no llores, todo va a estar bien. Y yo decía, pues si quiero llorar a gusto, ¿no? sí. Entonces ya llego con el doctor y fue bien chistoso, porque cuando se murió Lali yo estaba solita en el hospital, solita. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando se le vino esa hemorragia tan fuerte, yo estaba Sí. sola con el niño. Entonces, bien chistoso, porque de verdad me caí de rodillas ahí y dije, Señor Jesús, no hay nadie, me agarro de ti, punto. Y me volvió a pasar lo mismo en el consultorio. Cuando fui a que me quitaran el catéter, estaba lleno el consultorio de gente, lleno, lleno, lleno. Y de repente, ¡pum!, se vació. Te juro que antes de entrar al consultorio, yo en la sala de espera, cuando vi que estaba solo, volteé y le dije, es cáncer, ¿verdad? O sea, yo entré al consultorio sabiendo que el doctor Ya me iba a decir sabías, que tenía claro. cáncer, porque me dejó estar sola. Entonces le dije, va, entonces tú vienes conmigo. Entonces yo entré al consultorio con Dios de la mano porque pues, no, mi marido no venía, ni modo que le hablara a don Jesús, a que se bajara del carro a entrar conmigo, ¿verdad? Entonces ya me revisó el doctor y me dijo, Adriana, pues es cáncer. Y le digo, ok, ¿qué sigue? Y me dice, pues te tengo que operar porque sí se tiene que hacer la mastectomía y tra, la. Muy bien, doctor, ya. ¿Cuándo? Mañana. Porque aparte te dicen que tienes cáncer y Y es así. te sientes embarrada toda. O sea, cual si te hubieras agarrado un pañal de un bebé recién nacido y te hubieran hecho embarrado. O sea, embarrada te sientes. Entonces le marqué a mi marido y no me contestó y le volví a marcar y no me contestó. Entonces le mandé un WhatsApp y le dije, gordo, márcame, tengo cáncer. Así se lo puse, por WhatsApp soy la peor del universo. Obviamente al La minuto, imprudencia, ni hablar. Hecha. obviamente al segundo 3 que le había dado senda al mensaje me marcó, ¿cómo? ¿Pero dónde estás? Y le dije, no te preocupes, ya estoy viendo toda la cirugía, me fueran pasado mañana. Yo decidiendo, y ahí sí te puedo decir que hoy me voy para atrás y digo, Adriana, Te pasaste. Sí, muy cañón. sí. O sea, como yo estaba decidiendo todo, pero aparte me salí del consultorio y ya iba a ver al cirujano. Yo estaba en mi loquera, queriendo hacer todo sola, pero fue muy curioso porque yo me acuerdo salir y ves los panorámicos y yo me acuerdo que yo leía, te vas a morir. O sea, yo no leía alto, en el alto, yo leía, te vas a morir. O sea, para mí era, te vas a morir. Mis papás estaban en California y yo decía, ¿y ahora cómo les voy a hablar a mis papás? Pues ármate de valor. Me acuerdo que le hablé a mi mamá y le digo, y me contestó, el celular de mi mamá me lo contestó mi papá. Y le digo, oye, papá, y mi mamá, ¿cómo te fue, Adrianita? ¿Cómo te sientes? No, papá, pues no tan bien. De verdad, nomás oí a mi papá que le gritó, mi hija, la Adriana. Y ya no oí más a mi papá.
Entonces yo sabía que en ese momento a mi papá le estaba doliendo mucho, que mi marido venía hecho a la fregada hacia el hospital. O sea, como que todo así. Y luego yo en el chat de la familia, yo no me acordaba que en el chat de mi familia, yo pensé que solo estaban mis hermanos y mis papás y los esposos de mis hermanos y el mío. Les puse, oigan, los resultados no son favorables y nada que mis hijos estaban ahí. Entonces me habla el prefecto de disciplina, oiga, su hijo está en un llanto. Y le digo, ¿por? Porque dice que usted tiene cáncer. Y yo, sí, ¿quién le dijo? Pues que usted, que lo leyó en un chat. Y yo, no puede ser. O sea, No. fueron cosas muy tontas, pero que uno no piensa. Y durante el proceso, la verdad es que recibes demasiado cariño, demasiado cariño. Es impresionante la cantidad de gente que te acompaña, es impresionante la cantidad de comida y flores que llegan a tu casa todos los días Sí. durante todo el tiempo, ¿eh? La gente que te quiere acompañar a las quimioterapias. De repente un día en el hospital me dijeron, señora, hay 12 personas adentro y nomás pueden entrar 2. Y yo, escóndalas, escóndalas. Entonces las escondíamos con cobijas para poder seguir platicando con mis amigas. Pero cada noche, Horacio, que yo me iba a dormir, le decía, Dios mío, sí voy a despertar mañana. Sí voy a despertar mañana. Porque había días que se me olvidaba que tenía cáncer, pero había días que decía, sí, que no Dios me despierte bendito que es mañana. esto, claro. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Eran unas náuseas espantosas, un dolor de cuerpo que, mira, de acordarme se me encisca la piel. Sí. Entonces, yo creo que el haber vivido la enfermedad como la viví, mis hijos y mi marido, la neta, estoicos, mis papás ni se diga, el que ellos hoy lo recuerden con tanto cariño. Hoy mi viejo me lo dice, ay, pinche gorda, de veras te pasaste, el susto que me hiciste y no sé qué tanto. Entonces, el, el, eso también nos sirvió como familia para unirnos. ¿Por qué? Porque te amalgamas, te amalgamas, te amalgamas. Yo les digo que, ay, pues a lo mejor Diosito pone todas estas pruebas para que mis hijos se lleven la herencia de cómo darse a los demás, de cómo compartir con los demás, porque a lo mejor su mamá es muy socarrona y no sabe cómo enseñarlos, ¿no? Pero entonces, como su mamá es medio socarrona, la vida se encarga de enseñar a su mamá y de que su mamá, a través de lo que vive, les enseñe, ¿no? Y pues lo único que tenemos que hacer al final del día es querer vivir viviendo. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo, o sea, no estamos viviendo vivos. O sea, se nos va el día, se nos va la tarde, se nos va y no, y mira, ahí está Fátima. Hola, muñeca linda, ahí está mi Fátima, ¿ves? Ya es tu hija hermosa y tu hermana Lucy también se conectó Sí. ahorita, también ahí Ah, no saludó vi, hace no vi. rato. Sí. Oye, Pues ¿qué hola crees? a Fíjate, todos. eso se me hace, Adriana, demasiado admirable, de verdad, todo lo que te ha tocado pasar y todo lo que te ha tocado vivir. Y una de las constantes que siempre la gente piensa cuando no es una gente que tiene su fe tan firme o como que no, eso de vivir viviendo es una de mis frases favoritas de la vida, porque yo digo que así hay que vivir viviendo Ujú. todos los días, el día a día, pero de repente una pregunta que siempre pasa por la cabeza es, güey, ¿por qué a mí? Pero siempre, eso es como lo primero que se te viene a la cabeza, es, güey, ¿por qué a mí si soy una buena persona, una buena mamá, me he portado bien toda mi vida, he sido ejemplo para muchas personas y de repente ¡pum!, te cambia el 20 y dices, güey, no, no es por qué, es ¿para qué me pasó a mí? Claro. Para qué tú que eres una figura pública muy querida en todo México y que te has tenido una labor después de lo que pasa con Ale, de repente has tenido una labor impresionante en todo lo que haces con tu asociación. ¿Te, Ujú. ¿Te pasó alguna vez por la cabeza, güey, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Sabes qué? No creo que el por qué me está pasando a mí, porque en eso sí te puedo decir, y lo digo sin falsas humildades, eh, siempre me he sabido muy de Dios. O sea, siempre he tenido como, es lo único que tengo claro en mi vida. O sea, Dios arregla mi agenda. Esa es mi frase de siempre. Hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree, no me importa. Con que yo lo crea y yo lo viva así, me es más que suficiente. Entonces, cuando las cosas pasan, te juro, Horacio, que sé que es un bien mayor, pero también le digo a Dios en las noches, no estoy de oferta, estuvo. O sea, si te quiero Oye, mucho, ya, Señor Jesús, pero
ahí estuvo, o sea, también quiero gozar, también quiero vivir en paz, tranquila, o sea, échame la mano para, sobre todo, para vencer miedos, porque no te voy a negar que cuando pasas por momentos tan duros, quedan miedos tatuados en el alma. O sea, sí quedan miedos, o sea, quedan miedos de... Yo, por ejemplo, con mis hijos le digo, Señor Jesús, no los voltees a ver, o sea, nomás si los vas a cuidar, pero que no se te ande antojando ni uno. Y cuando salen en las noches, les digo que esa es otra buenísima, el coronavirus, que como no salen casi, ay, me han ahorrado muchas desveladas. Es de verdad, o sea, cada que te vas a hacer análisis dices, chin, me hicieron el PET hace un mes y odio que me hagan el PET. O sea, es el estudio que más detesto en el mundo mundial. No puedo con él. De verdad, ese día le digo, Dios mío, neta, ¿cómo te quiero? Neta, ¿cómo te quiero? Y llego llorando con la enfermera y le digo, me dice, señora, ¿le pasa algo? Sí, vengo de muy mal humor. Voy a estar en silencio, le digo, porque no quiero hablar. Entonces ahí está la pobre enfermera sobándome la cabecita y yo, no quiero que me sobes, ya, apúrale. O sea, pero me pone de muy mal humor porque existen miedos que no pueden quitarse tan fácilmente. No. Y ahí están. Y yo sé que el miedo no es de Dios, es una frase muy de María, mi hermana. El miedo no es de Dios y el miedo no debe estar, pero también los miedos me mantienen queriendo aumentar mi fe. O sea, sabiendo que tengo que alimentar mi fe para quitarme también esos miedos tan espantosos, que sería una mentirosa si dijera, no, yo sé que no, ni más. Tengo muchos miedos que están ahí y que poco a poco se pueden ir pues, desapareciendo. Diluyendo, ¿A qué le tienes miedo tú, Adriana, ahorita? Porque de repente es el mundo... el mundo no es de gente que nace valiente, es de gente que tiene mucho miedo, que decide cómo fregados enfrentar esos miedos. ¿A qué miedos te enfrentas tú, que dices que todavía tienes? Mira, obviamente, a ir al PET al chequeo cada 6 meses, horrible. No sé, es horrible. Sí, el PET me choca y sí, cada que me voy a hacer un PET, ¿para qué te digo que no? Pues sí me da miedo y flojera y mal humor, mucho. Le tengo mucho miedo a cómo estamos viviendo en esa individualidad de cada uno, ¿no? El perder esa tradición familiar de la chorcha, de la sobremesa, o sea, el perder el mueganismo, ¿no? Familiar. Sí. El perder eso me aterra y sobre todo que se pierda por alguna inconsistencia mía como mamá. O sea, le tengo mucho miedo y eso es por tonta, pero no le hace, los tengo. O sea. Se vale. Se vale. Es lo que hay y no pasa nada. Pero es lo que hay, que hay. De repente digo, ching, ¿cómo le hago para mejorar un poquito? O sea, y le tengo miedo a mi temperamento muchas veces y le tengo miedo a no dar la respuesta correcta y le tengo miedo pues hasta mi ignorancia de temas que pues también ignoro. O sea, ¿y por qué? Pues porque no tengo por qué saber todo, ¿no? Claro. No sé. ¿Será que yo siempre viví me sentí siempre como en una conchita así muy guardada en casa de mis papás? Y ahorita veo un mundo como explotado y digo, ¿cómo le vamos a hacer para que nuestros hijos quieran estar en esa concha familiar, en ese círculo donde podamos hacer familia, ¿no? Donde podamos hacer familia siempre y donde ellos estén seguros del amor que pueden encontrar aquí en su casa? Ay, mi alma, qué bonito hablas, qué bonita forma de ver la vida y de ver a tu familia aparte has creado una familia preciosa. Tienes 3 hijos muy galanes los chamacos. Ay, y una princesa hermosa. Ay, sí, están bien guapos mis chamacos. Todos están, pues, oye, ¿de dónde iban a salir feos los canijos y los dos? Te voy a decir una cosa. Como le dije al Bebo, porque la neta sí me ganaron genéticamente cañón. Y un día igual digo, gordo, neta,
qué bueno que estás de buen ver, le dije, porque tu genética está bien Era poderosa. fuerte, le dije. Y así de fuerte que hubieras estado medio regular, le digo, ¿cómo lo hubiéramos hecho? Y me dice, qué mensa eres. Y le digo, Oye, no, pues sí. como decía uno de mis amigos, que es bastante feo, pero muy simpático, y su esposa era muy bonita, y de repente decía, donde la genética mía gane, pues voy a tener que trabajar el doble para vestirlos perfectamente bien, para que digan, mira esos muchachitos que bien vestidos van, porque están muy Claro, feos. no, aquí la genética sí nos favoreció. Sí, ¿no? Y en la casa de mi amigo, la familia de la esposa también, así que estuvo maravilloso que Sí, sacaron de aquel lado. Oye, Adrianita, una de las cosas sí. que es que de verdad me se me hace muy admirable y pudiéramos hablar 10,000 cosas de todo lo que has vivido, que realmente ha sido fascinante, pero de repente tu imprudencia, amo tu imprudencia, eso es lo mejor de la vida, el de repente, el no tener filtros para decir las cosas. Cuéntanos una anécdota tuya que te haya abierto las puertas cuando decías, tengo que llegar con Carlos Slim a decirle que traigo esta asociación ALE para el trasplante de órganos y para fomentar la donación. Y de repente yo te he visto convivir con él alguna vez La y verdad, yo me son bien moría de la buenas risa. personas. Son bien buenas gentes. Con ellos estuvo muy chistoso porque un amigo me llevó porque me dijo, quiero que escuchen tu historia. Y antes de conocer a Carlos, conocí a Tony y, y le empecé a platicar y me dijo, vamos a hacer un video. Y ya hicimos el video, el audio, lo grabamos, se lo llevé y me dijo, sale, lo vamos a duplicar. Entonces, ¿qué le dije? Voy a ser tu hermana chiquita para este tema de la fundación y ya me vas a ayudar siempre o cómo. Y la verdad es que desde entonces soltó la risa y pues desde entonces hemos recibido el apoyo de ellos, su ayuda, su compañía, sus aprendizajes. Entonces, pues también las imprudencias de repente son buenas. Una vez hice una imprudencia terrible con el secretario de Salud Federal, Ajá. porque yo desde hace mucho traemos la cosa de que en México la donación de órganos tiene que ser tácita, es decir, que todos seamos donadores voluntarios, o sea, todos somos donadores a menos que digamos lo contrario, así quisiera yo que fuera. Entonces ahí estábamos notadas y el tema de los recursos, etcétera. Entonces me dice mi papá, mijita, vamos a ir con el secretario, vamos a hablar con él y vamos a ver pues de estas ideas que traemos nosotros. Muy bien. Entonces llegamos muy Te quedaste como atorada, no sé si te has dado cuenta, pero bueno, de verdad no saben qué personaje es Adriana, ¿no? Yo la adoro y de repente ahorita que se desatore seguramente le está entrando una llamada como me entró a mí ahorita, porque la gente sabe Hola, que decía esta... hola. Ya regresaste. Te entró Sí, llamada, ¿verdad? ¿verdad? Como que perdí. Sí, es que como que te entró algo, llamada y te quedaste congelada. Entonces estabas con el Ah, secretario de salud. ajá. Entonces le digo, bueno, ¿y qué esperan? Pues la neta que nos dejen trabajar, le digo. Es que ustedes siempre que venimos nos dicen, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer, ya lo tenemos en un plan, ya está en el proyecto, pero nomás este proyecto y no lo hacen, oiga, le digo. Bueno, no te quiero explicar cómo me fue. No te quiero explicar cómo me fue. O sea, nomás sentí esa mirada matona de mi papá, que no la quieres ver ni habiendo reprobado una materia. Y dije, ya la regué. Entonces volteó él y me dijo, denos tiempo de demostrarle que lo vamos a hacer. Y yo, ay, sí, claro. Y por supuesto que ya nos salimos de ahí. Me dice mi papá, mijita, tienes que aprender a hacer política. No les digas a las personas lo que no han hecho, lo que no saben hacer. Y le digo, papá, no, le digo, no. También tienen que ellos ver que no están haciendo todo bien. Por Pero bueno, me supuesto. metí en una bronca por mi exageración en la imprudencia, ni modo. Oye, luego me invitaste a un evento increíble donde estaba la gaviota, cuando era Sí, presidente Peña Nieto, y claro, también a la gaviota claro, la pusiste de vuelta y media en ese evento. Cuéntanos. claro. Pero pues es que siempre me pasa, pues, porque, mira, cuando estás hablando con esas personas, que son las que en verdad tienen como ¿Cómo hacer que las cosas pasen? el Claro. poder de que las cosas sucedan, pues se las dices y se las dices en bajito, en altito y en tono medio para ver cuál les gusta y en cuál lo escuchan y el cual se ponen a andar. Pero ese día no nomás eso, ya le iba acompañando para afuera
Entonces le digo, ay, muchas gracias. Y a mi estilo le doy 3 palmadas en la espalda. O sea, yo no te quiero decir cómo Ok, 2 de los ponle guaruras se pausa, acercaron. ponle pausa. Para todos, como hay mucha gente que nos ve de otros países todo el tiempo, esta reunión de la que les estoy hablando era el presidente del país, era Peña Nieto, y su esposa era Angélica Rivera La Gaviota. Entonces, Es de correcto. repente, cuando estás con una primera dama o con un presidente o alguien de ese nivel, pues no puedes llegar a decirle, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Porque pues no debes de hacer eso. No. Pero a Y Adriana lo le dije. vale y hace lo que le da la gana siempre y por eso la amamos todos. Pero cuéntanos ahora sí, ¿qué pasó? Pues nada, se acercaron los guaruras y ya ella les dijo, ay, no, fue con cariño. Y yo, la verdad sí fue con cariño, perdón, le dije, pero pues me ganó la emoción. Y pues ya. Pero, Y como esas, te puedo platicar 1500, porque sí, no hay filtro. Y no hay filtro porque te digo una cosa, cuando tú ves a los pacientes que llegan desesperados, pues chinteguas. Como me dijo una vez un paciente, señora, es que sí hable por nosotros, porque aunque nosotros hablemos, no nos escuchan. sí. Entonces, pues me vale. O sea, fuera de una patadilla no me voy a ganar o que me cierren una puerta, pero pues bueno, a lo mejor alguien más me la va a abrir. Eh, ni modo, la verdad, los pacientes son prioridad siempre y porque la vida es prioridad, porque la vida es prioridad. Y otra vez, otra imprudencia, estábamos en una reunión y íbamos empezando con la fundación y nos Ajá. invitaron allá al centro libanés en México a hablar con los doctores y no sé cuánta cosa. Y la verdad, cuando no sabes mucho, pues tienes que ir a todo para aprender, ¿no? Claro. Entonces estábamos, y estaba un doctor ahí, y estábamos hablando de la importancia de donar, tanto en vida como cuando hay una donación cadavérica. Y yo les decía, sí, pero las dos es que es bien importante que se donen en vida también. Y hay muchos médicos que creen que es mejor esperar a que haya una muerte cerebral para tomar las donaciones. Yo soy de la idea de que si tú tienes a un pariente que te quiere donar, pues que te done y chacarrón, vámonos para adelante, ¿no? Entonces en eso volteó un doctor y me dijo, es que señora, usted no se puede aferrar a que personas que ya no tienen cómo vivir sigan viviendo. Y yo, ¿cómo, doctor? Y me dice, pues sí, hay pacientes que van a morir y que tienen que morir. Y cuando me dijo eso, a mí me encendió un cohete el hombre y volteé y le dije, ojalá ni uno de esos pacientes que tú quieres dejar morir sea algún familiar tuyo, le dije, porque quiero saber si lo dejarías. Y mi mamá, un pellizcón, ¿no? Y me dice, mijita, no te enganches, no te pelees. Y le digo, mamá, es que ¿quién les dice a estas personas? ¿Quién les dice que tienen que despertar y que toda la vida de todas las personas es importante? La conozcas o no la conozcas, la dignidad de una persona y la vida de una persona se debe luchar siempre, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Entonces, pues sí, en eso sí, no soy la más linda eh, para pedir a veces, Pero sabes pero que, ajá, pero eres muy justa y eres muy inteligente, mi niña, que de repente a la hora de la hora, si tú sientes que eso no es lo correcto, vas y se lo escupes y que te importa ni quién sea, ni la circunstancia, ni el lugar. O sea, ay, pero sí. siempre fuiste así aparte. Yo me acuerdo cuando estábamos en el TEC, ahí está la Marilyn Miles de Recetas de Familia. Muchos Ay, besos, Marilyn. buenísimas. Gracias a ti las sigo. Y De hago sus veras. recetas. Sí, Es lo sí, máximo. sí. Haz la gallina pinta que dice la Marilyn, el bebo va a estar feliz porque el bebo es de allá de Sonora, de Guaymas. Ah, ok, Oye, pero gallina pinta. ¿Qué es estábamos en gallina difusión. pinta? Gallina pinta es un guiso sonorense que es como un tipo de caldo que es maíz con arroz y carne. Es delicioso, pero no te puedo Gallina explicar lo pinta. bueno que es. Gallina pinta, ahí está en Maylin, el espero recetario. tengas la receta ahí porque la voy a buscar Sí, para si te metes hacértela a el su día de feed, ahí está mañana. luego, luego. Oye, Va. pero estábamos en el TEC de Monterrey y de repente estábamos en las audiciones porque estábamos haciendo, no sé qué proyecto venía, creo que el violinista en el tejado o uno de esos, donde O te la pusieron, de To Kill a Mockingbird. sí, o una de Ajá, esas. sí. Entonces, de repente, el licenciado Maldonado era un güey que era muy estricto, muy rudo, muy de los de antes, ¿no? Entonces, de repente llegaba el Adrián y le decía, oyes,
Oye, Gerardo, fíjate que tú no me vas a decir qué cosa, el otro, chamaca, no me estés hablando de tú. Ay, perdón, licenciado, pero es que no te puedo hablar de otra manera. Entonces, Oye, no, y luego se enojaba conmigo, porque si te acuerdas, yo era muy pudorosita, entonces me ponía mi payasito negro y me decía, sí. ¿por qué te cambias con payasito? Nadie me va a ver el payasito, pero tampoco me van a ver los chones. No quiero que nadie me vea los chones, le decía yo. Y me decía, ¿y qué vas a hacer cuando te cases? Y yo, pues ya veré. Es verdad, en paz descanse. En paz descanse, pero qué Ay, historias tan padres sí. tenemos de ahí de difusión cultural. Qué bruto, qué risa. ¿Tú te acuerdas de algún pedacito de tu canción que cantaste en el Festival de la Canción donde cantamos ahí juntos? La No, del Bebo. sí, ¿cómo iba ¿te acuerdas cómo iba la canción? Claro que sí, sí se la canté en mi boda. ¿Qué te pasa? Y el Bebo moqueaba. Por, claro que sí, pero espérate, ¿cómo era? Eh, por tu amor sabré esperar el tiempo que separados. Claro. Tengamos que estar. Yo me acuerdo perfecto. Sí, sí, claro que sí. ¿Y te acuerdas del Oscar? ¿Cómo se llamaba? Mascareñas, creo, ¿no? Mascareña, el que hizo la música, Oscar Mascareñas. Sí, 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 Oscar Él hizo la, Mascareñas. claro, ¿cómo no? Oye, ay, Adriana, qué gozadera. Ay, Oye, sí. qué gozadera de verdad tenerte aquí, porque de verdad, bueno, para la gente que nos ve y que nos va a ver este programa muchas veces, porque yo sé que es un programa que la gente lo va a repetir, porque la experiencia de vida de Adriana es una de las pocas experiencias que yo conozco tan de cerca, que ha vivido las pruebas más duras de la vida y siempre ha sabido salir adelante con una sonrisa y con la fe puesta en Dios como debe de ser para que todas las cosas sean como tengan que ser. Adriana, me encanta que estés aquí, de verdad, muchísimas gracias. Ay, no, Y ni el gracias. Y cabe coronavirus mencionar pudo que con, evitar que estuvieras acá. es correcto. Oye, y déjame que te diga, porque si luego me da risa que la gente dice, ay, sí, su vida, la vida me ha dado más de lo que me ha pedido, ¿eh? Y de verdad, ojalá todos aprendamos a decir gracias por lo que me das y gracias por lo que me pides. Porque eso que te piden también es para que crezcas un poquito más. Sí. Y, y, y al mes de que murió el Ale, estaba yo en misa y lo platiqué con un padre y si dicen que estoy loca no le hace, pero lo voy a contar. Estaba yo en misa y estaba haciendo oración y de repente claritamente escuché la voz del Ale y me dijo, mamá, tú tienes que estar bien, cuida a mis hermanos y sé más coqueta, yo ya soy grande. Entonces a mí me hizo mucho ruido el que él me dijera que él ya era grande. Entonces platiqué con un sacerdote y me dijo que muchas de las almas cuando llegan al cielo, pues ya son, son de Dios, son almas grandes, ¿no? Entonces, pues yo creo que todos debemos de luchar por eso, por ser almas grandes, por ser esas personitas que a querer o no podamos jalar un hilo y otro para que más personas se acerquen. Y repito, soy humana, geniuda, gritona, rezongona, peleonera, o sea, Chillona, todo. no soy una perita en dulce ni mucho menos. Y me encanta dormir y me choca que me despierten en fin de semana temprano. Pero, ay, sí, o sea, no, sería una mentira y me enojo con mi viejo de repente y me enojo con mis hijos y aviento la chancla. O sea, soy muy, 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 muy de este mundo, pero pues el chiste es echarle ganitas para llegar al otro. Eso es correcto. ¿Verdad? Ay, mi alma, pues mira, siento bonito aquí en el corazoncito haber tenido esta plática contigo, porque de verdad creo que gente Mm. como tú la deberíamos de clonar y multiplicarla por miles para poder tener un mejor país y un mejor mundo, porque eres una gran amiga, una gran esposa, una gran madre y un líder que inspira a mucha gente y de verdad felicidades por lo que has logrado con la donación de órganos en este país, sino porque esto es una tarea que no hubiera hecho nadie como tú lo has hecho. No, muchas gracias, Horacio. Y pues que más personas digan que sí a la donación de órganos, sí a la vida. Ojalá nos puedan seguir también en nuestras cuentas de Instagram, que es @aleasociación, o asociación Ale, no sé. Asociacionales. Ajá. Ajá. Síganos porque nos hace mucho bien para que ustedes nos ayuden a espolvorear el tema de que más personas digan que sea la donación de órganos. Créanme que como mamá donadora de órganos hay un consuelo enorme. Saber que lo que servía de mi chiquillo sigue sirviendo es una bendición.
Entonces, pues nada, digan que sí, y a los que se conectaron, pues muchas gracias. Horacio, gracias por quererme, gracias por siempre apoyarme, gracias por siempre estar. No ha habido una sola vez que te haya hecho 911 y que no estés. Siempre has estado y te lo agradezco enormemente. Y seguiré estando, mi niña. Qué padre Muchas gracias. que la vida nos juntó para hacer cosas tan bonitas, Así empezando desde tan chiquitos, sin saberlo, a enfrentar y a prepararnos para todo esto que nos ha tocado vivir y todo lo que viene y todo lo que sigue, que seguro serán cosas maravillosas ahora que regresemos a esta nueva normalidad. ¡Qué maravilla! Dios quiera. Pues te quiero, amigo. Cuídate y gracias a todos. Saludos en tu casa, mi niña. Un besote muy grande. Adiós. Muchas gracias. Bye.